que cuando empieza la reunión es bueno que todo el mundo esté aquí, que nadie salga afuera, porque creo que es un respeto que estemos todos dentro. Dice así la palabra en Juan capítulo 5, versículos del 31 al 41, dice así la palabra del Señor. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Vamos a hacer una oración para que el Señor pueda hacernos entender esta porción de las Escrituras y comenzamos a compartir la palabra en esta mañana. Querido Dios, queremos darte gracias por tu palabra. Sabemos que tu palabra es verdad, tu palabra es como una espada de doble filo. Lo hemos leído tantas veces, pero queremos disponer nuestro corazón en esta mañana para que tu palabra penetre en nuestras vidas Señor, y puedas separar y discernir lo que hay en nuestros corazones que no te agrada. Gracias por esa palabra que limpia nuestros corazones y que nos ayuda a crecer cada día más. Te damos gracias por ella, Señor. Ayúdanos a entenderla, a comprenderla, sobre todo a ponerla por obra. Te damos muchas gracias porque tenemos toda la libertad para en esta mañana reunirnos como iglesia y poder estar juntos, tener comunión, acercarnos a tu mesa, alabarte, adorarte y también escuchar tu maravillosa palabra inspirada por el Espíritu Santo. Te damos gracias por este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues comenzamos con estos versículos en esta mañana. Casi estamos a punto de finalizar el capítulo 5 de Juan. Este evangelio, sorprendente. Sabemos siempre, os pongo en posición, quizá, yo sé que todos, muchos estudiáis y conocéis las Escrituras, quizá otros no tanto, otros quizás estén a medio camino recién, han empezado a andar con el Señor y yo cuando explico algo no es porque considere que la Iglesia no sabe, al contrario, simplemente para ayudar y empujar a aquellos que les cuesta, o es más comprenderla. Bien, pues vamos a continuar con la defensa que Jesús hace sobre quién es Él. La semana pasada vimos que Jesús tiene que sacar sus credenciales de que realmente Él es el Hijo de Dios. Siempre su guerra con los fariseos y con los escribas de la época. Y ahora, en este caso, Él va a seguir defendiendo su posición. Así que vamos a continuar con la defensa que Jesús realiza en contra de aquellos fariseos que se oponían a su ministerio sin saber ellos mismos que se estaban oponiendo al verdadero Mesías. Aquel que esperaba es al mismo al que se estaba oponiendo. Y nuestro Señor Jesús, pues lo que va a hacer en estos textos que hemos leído, pues le va a presentar a 3 testigos que dan testimonio acerca de Él. Por eso el título en esta mañana de lo que vamos a compartir es el testimonio de 3 testigos. ¿Y quién son esos 3 testigos? Pues de eso consta en esta mañana su palabra. ¿Quién son precisamente esos testigos? Y ahora los vamos a ir viendo uno a uno. Bien, no olvidemos, que no se nos olvide para enganchar una reunión o la exposición de la palabra con otra, que nuestro Señor acaba en esa porción de las Escrituras de presentar sus credenciales divinas, que lo autentifican como único, como verdadero Mesías judío. Y ahora pues va a ir un poquito más lejos. Está a punto de subir a irse y Él quiere decir quién realmente es. ¿Para qué? Pues para concluir con esa discusión. Él ya no quiere discutir, voy a concluir y voy a decir quiénes son los 3 testigos
que dan testimonio de mí. A lo largo de la lectura hemos dicho, y este da testimonio de mí, y este da testimonio de mí, y este da testimonio de mí. Por lo tanto, hay 3 personas que dan testimonio de Jesucristo. Pero ¿por qué él quiere ya acabar con esta discusión? Simplemente para declararles cuál es el verdadero problema de ellos. El verdadero problema de ellos era la incredulidad. Y quiere dejar en evidencia que ese es el problema real. Porque evidencia hay toda la que quieran y más. Hay un libro de George McDowell que se llama Evidencia, que exige un veredicto. Todo juez necesita evidencia para dictar sentencia. Cuanto más evidencia, cuanto más testigos, la fiscalía sabemos que siempre está acusando, pero después está la abogacía. Jesús es nuestro abogado que defiende los testigos, y él, para hacer un balance final, pues necesita poder dictar sentencia y decir inocente o decir culpable. Y aquí Jesús no es que esté haciendo un juicio, simplemente va a decir que ya ha sacado sus credenciales, ya ha testificado, ahora va a presentar a 3 testigos y el veredicto va a ser: no creéis en mí porque sois unos incrédulos. Ya está. No creéis en mí porque sois unos incrédulos. Cuando Jesús fue a resucitar a aquella niña y le dice, Talita cumí, niña, a ti te digo, levántate, realmente había... me doy cuenta cuando hay movimientos, las cabezas se fijan, se van a los movimientos. Estamos aquí, estamos aquí. No miramos los movimientos, estamos aquí. Para los judíos, el testimonio de una sola persona era inválido. Bueno, para los judíos y para mí también. El testimonio de una sola persona no siempre es válido, es inválido. En su cultura judaica, hebrea, como quiera llamarle, tenían que existir al menos 2 o 3 testigos, dice la palabra. Vamos a ir examinando algunos textos. ¿Para qué? Pues para recibirlo como verdadero, y de hecho, de facto, como se dice, necesitaban 2 o 3 testigos al menos. Y Jesús dice, bueno, pues si no tenéis bastante con lo que yo os digo, pues 3 testigos. Y en este texto, que lo he leído así un poquito rápido, vamos a ver en qué porciones están los 3 testigos. Y al final ya haremos una conclusión de quién son estos 3 testigos. En la ley de Moisés se afirmaba lo siguiente, y eso lo vamos a leer en Deuteronomio, capítulo 19 y versículo 15. Precisamente es el libro que estamos estudiando ahora, Deuteronomio. Ayer pegamos un salto y vimos Deuteronomio 5, los mandamientos, el 6, vimos algo del 7, un poquito del 8, saltamos al 12 y después inmediatamente nos metimos en el 28. Y quizá podrían decir, ¿y por qué pegamos ese salto? Bueno, porque Moisés está a punto, no él, Josué, Caleb y el resto, de entrar en la tierra prometida, y él está dando el último discurso, está bendiciendo a todas las tribus, él muere y no entra a la tierra, la ve, pero él no entra en la tierra prometida. Y entre todas esas leyes, esta es una de tantas, que ya la vimos en Levítico, la vimos en Números y en Deuteronomio, por eso lo salté para no repetir. Pero mirad lo que dice Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Ya los judíos sabían lo que era la ley de Moisés y conocían este texto. Conocían la Torá. Este libro forma parte de la Torá o de la ley judía. Y ellos sabían que no podían aceptar la acusación contra nadie por boca de un solo testigo. Por eso, cuando hacemos una denuncia y hay un solo testigo de un hecho, normalmente al juez pues le cuesta trabajo dictar sentencia. Hacen falta testigos. Hace falta que se pronuncie la fiscalía, que se pronuncie la abogacía, que se pronuncien los testigos. Si no, el juez no puede. Le costaría mucho por la boca de un solo testigo. Es como cuando decimos vulgarmente, es tu palabra contra la suya. Eso a nivel judicial. Pero a todos los niveles esto tendría que ser una realidad. A nivel eclesial también. No hay que aceptar. Oye, ¿te has enterado de que el hermano tal? No. Por boca de un solo testigo, no. Las cosas se confrontan. Y se confrontan con 2 o 3 testigos y todo se pone a las claras. Lo que pasa es que eso es lo que más nos cuesta, confrontar. Pero no confrontamos para dañar. Hay 2 tipos, mira, cuando Dios nos disciplina, la disciplina de Dios no es el castigo que tenemos en mente que duele.
La disciplina de Dios es recuperativa y nosotros lo torcemos y pensamos que la disciplina es punitiva, castigativa. No, Dios nos disciplina porque nos ama. El Padre al Hijo que disciplina, a ese ama. Y cuando la disciplina es por amor, tenemos que aceptarla. Por eso yo a los jóvenes con los que estoy en los colegios les digo, mira, tenéis que aceptar en vuestras iglesias la disciplina de alguien que realmente os ama. Si no os ama, no puede disciplinaros, a la luz de las Escrituras. El Padre, aquel que ama, ese precisamente es al que disciplina. Por tanto, ese texto nos deja bien claro que la palabra de una sola persona no tiene valor ninguno, en ningún estamento social. Segundo, en otro texto bíblico de Mateo 18, 16, se repite lo mismo de los testigos. Dice así la palabra. ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo confirma. Dice que todo asunto, mira que hay asuntos a lo largo de nuestra vida, pues debe de constar en boca de 2 o 3 testigos. Por eso, por ejemplo, no sé, hay detalles que parece que no tienen mucha importancia. En una iglesia se recoge una ofrenda y es bueno que 2 o 3 testigos presencien la cantidad que ha salido en la iglesia. A mí me gustó mucho, hace ya muchos años, me fui con William, era un pastor de hace muchos años de la iglesia bautista, y yo veo que termina, y mira, uno contaba, el otro apuntaba. Digo, ¿esto qué es? Tremendo, el orden, la organización. Buah, yo disfruté con aquello. Y eso es limpieza. ¡Qué hermoso! 2 o 3 testigos. En los colegios se hace igual. Cuando se va a recriminar a un niño, se llaman a testigos, niños y profesores. ¿Para qué? Porque si no sería la palabra de uno contra la palabra de otro. Y eso causa muchos problemas. Confrontación, no pasa nada, no hay miedo. Quien tiene miedo, se esconde. Quien no tiene miedo, no le importa que lo confronte. Mas si no te oyere, toma un contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Hombre, cuando a Jesús le juzgaron Caifás, después de la detención en Getsemaní, las acusaciones fueron falsas. Los testigos que se presentaron eran testigos falsos. De hecho, se les pagó a los testigos para que dijeran barbaridades. Ese por Belcebú echa fuera a los demonios. Vamos, dijo que el templo de Salomón lo destruiría en 3 días y en 3 días... No, sería destruido y en 3 días él lo restauraría. Y le pagaron a testigos falsos. Bueno, Caifás le abofeteó, le mandaron posteriormente, ya sabéis toda la acusación de Jesús, pero en ese caso estaba escrito que se tenía que cumplir. Y Dios utilizó también la falsedad, la hipocresía de la parte gobernante para que Jesús fuera a la cruz. Sigo adelante. Y en la iglesia primitiva también. Vamos a leer en 1 de Timoteo, capítulo 5, 19, el asunto de los testigos. Es para un poco verificar y poner una base sobre lo que Jesús acaba de declarar. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. 1 de Timoteo 5, 19. Si vienes a acusar, con 2 o 3 testigos. Bíblico. 1 de Timoteo 5, 19. O si yo voy a acusar. Eso es muy humano, nos pasa a todos. Nunca podemos bailar al gusto de todo el mundo, eso es imposible. Preguntarle a los niños, los profesores son muy malos, ese profesor me tiene manía. Esa es la frase más absurda que se puede escuchar en un instituto. Lo siento, madres, por vosotras, porque nunca es cierto. Nunca es cierto. Nunca es cierto. Lo digo desde la profesión y lo digo de verdad. Puede haber un caso aislado, pero no es lo normal. Al contrario, a los niños se les beneficia. Cuando se reúne uno en Navidad y vemos que a un niño le quedan 4, le decimos, anda, espíritu navideño, ponle un 5. Que el niño se anime. Lo que es un espíritu de empujar. Y de que, por eso emitimos juicios falsos sobre las actitudes de las personas, porque no conocemos su corazón. Emitimos un juicio y actuamos en función de ese juicio. Rechazamos. Al rechazar, entonces la otra persona se siente rechazada. Al sentirse rechazada, ya te rechaza a ti. Y se crea un bucle. Esa pescadilla que se muerde la cola. Y hay unos sinsentidos dentro de la congregación. No me habla porque me dijo, porque me miró. Una tontería. La Iglesia de Cristo tiene que despertar de todas estas cosas y avanzar y seguir creciendo, porque muchas almas se están perdiendo ahí fuera. Y lo que apremia es predicar el Evangelio a toda criatura y no entretenernos tanto entre nosotros mismos, salir ahí fuera y compartir el Evangelio. Bien, pues Jesús acaba de dar una afirmación que son los textos que ha puesto nuestro hermano. Contundente, por supuesto. ¿Respecto a quién? A su persona. Y algún judío de ahí pues podría preguntarse,
¿Y por qué me voy a fiar de tus palabras? Has sacado 6 credenciales, ¿os acordáis? 6. Has sacado 6 credenciales, pero necesitamos testigos. Necesitamos testigos. Bien, pues nada. Pues como son al menos 3 los testigos que testifican que esto es verdadero, pues vamos a verlos. Y Jesús es cuando habla y va enunciando. Vamos a empezar por el primer testigo. El primer testigo, Juan el Bautista. Primer testigo, Juan el Bautista. Y vamos a releerlo. Eran los versículos de Juan 5, los 5 primeros versículos. Otro es el que da testimonio. Ya no yo solo que he sacado todos los carnets, sino otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros, está diciendo a los fariseos, enviasteis mensajeros a Juan. Y él, Juan, dio testimonio de la verdad. Ya no dice dio testimonio de mí. ¡Qué fuerte! Dio testimonio de la verdad, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dio testimonio de mí. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis sabios. Él, Juan, era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Él no era realmente el Mesías que esperáis, pero era una luz que estaba preparando el camino al Señor. Ahí tenéis un testigo. Y ellos conocían todos los escritos del Antiguo Testamento que hablaban de alguien que iba a preparar el camino al Señor. Seguimos hacia adelante. Con anterioridad leímos, ahora vamos a hacer referencia a un versículo de Juan, creo que en el primer capítulo. No me sé muy bien de memoria la estructura de hoy, pero creo que sí. Estudiamos el testimonio que Juan el Bautista daba acerca de Jesús, lo sabemos. ¿Y cuándo? Pues cuando los líderes religiosos fueron a entrevistarlo, fueron a hacer una entrevista a Juan el Bautista y le preguntaron, oye, ¿eso qué haces tú? ¿Es porque eres el Mesías? ¿No eres el Mesías? Y él dijo que no, que su misión era solamente anunciar a aquel que venía después de él. Él solamente estaba preparando el camino para el que había de venir de atrás. ¿Dónde leímos eso? Pues lo leímos en Juan, capítulo 1, versículos del 24 al 28, para que podamos entender hoy la defensa de Jesús con sus 3 testigos, delante de ningún juez, porque le estaba juzgando la religión de la época oficial, los escribas y los fariseos. Dice así, y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron a Juan el Bautista, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí y el que es antes de mí. Nos paramos ahí. Antes y después, ¿cómo? Está hablando del hombre y del Dios. Porque no nació... ¿Quién nació primero, Juan el Bautista o Jesús? Vamos a ver. Porque aquí dice, ¿quién nació antes? ¿Juan el Bautista o Jesús? Ok. Entonces, Juan era antes que Jesús, ¿no? Pero era antes que Jesús en la carne, en nacimiento, en parto de Elizabeth. Bien, pero aquí está diciendo lo siguiente, este es el que viene después de mí y el que es antes de mí. Claro, porque Jesús ha existido siempre. Jesús estaba creando con el Padre y con el Espíritu Santo. Y ahí entraríamos en la Trinidad, para otro día, como siempre digo. El que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Seguimos. Por lo tanto, Juan el Bautista, lo dejamos claro en esta mañana, es el primer testigo que Jesús presenta. Juan se dedicó a anunciar su primera venida, preparó su camino, tal y como las Escrituras lo testificaban y lo anunciaban. Marcos, capítulo 1, versículos 2 y 3. Vamos a ver cómo Juan, su misión, él no decía yo soy el Mesías, yo preparo el camino del Mesías. Estoy anunciando que el heraldo del rey, o él era el heraldo, como está escrito en Isaías el profeta. Fijaros, Marcos hace alusión al profeta Isaías. Por lo tanto, en el libro de Isaías está escrito lo que vamos a leer. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual
preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Para Jesús este hombre era pues eso, una verdadera antorcha que alumbró en su tiempo a muchos que buscaban el camino. Así que, pero no era el camino. Lo que hizo es conducir a la gente al camino verdadero. Y cuando el camino verdadero llegó y se bautizó, él dijo: he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo, seguidle a él. Yo ya he terminado con mi misión y ahora la misión es de Jesús. Y eso lo podemos leer en Lucas capítulo 1, versículos del 76 al 79. Dice así, perdonad que salpique con tantos textos bíblicos, pero es bueno, no nos damos cuenta, pero espiritualmente está ocurriendo algo en nuestra vida. Como la palabra de Dios nunca vuelve vacía, siempre que es lanzada hace algún efecto en los corazones. Esto es espiritual. Eso se produce por dentro, porque la palabra transforma, redarguye, tiene muchas funciones. Por eso lanzo muchos textos. Es como lanzar sanidad para todas y cada una de nuestras vidas en esta mañana. Dice así: y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. No leo más sobre Juan el Bautista y quiero ya cerrar este primer testigo, que es Juan. Dio testimonio de que Jesús realmente era el Mesías, el enviado de Dios. Pasamos al segundo testigo. Segundo testimonio, o segundo testigo, mejor dicho, perdón. ¿Quién fue el testigo? Primero Juan, después Dios el Padre. ¿Dónde lo leemos? Aquí lo tengo. Voy a decir los versículos. Seguimos con Juan, estamos desglosándolo, capítulo 5, 2 versículos nada más, el 36 y el 37. Dice así: mas yo, dice Jesús, tengo mayor testimonio que el de Juan el Bautista. Y ellos estaban, a ver, mayor que Juan el Bautista, ¿quién es? Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. El segundo testigo que afirma el carácter mesiánico de Jesús es Dios el Padre. Y ahora lo vamos a desglosar un poquito para entenderlo a la luz de las Escrituras. El testimonio del Padre claramente es mayor que el testimonio de Juan, bueno, o de cualquier hombre o un ángel que bajara del cielo. ¿Y cómo se manifestó el Padre a través del Hijo? Pues a través de las poderosas obras que acompañaron el ministerio de Jesús, porque un hombre no resucita muertos. Un hombre con poquitos panes y peces no le da de comer a 5.000. No resucitó un muerto, resucitaba más de un muerto. Aquella niña la resucitó. Jesús hizo muchas obras, muchos milagros, muchas señales. Y esas señales y milagros, si solamente le corresponden a Dios, es que Jesús es Dios. Por sus obras, por sus obras. Cuando Juan el Bautista estuvo encarcelado, fijaros, el mismo Juan el Bautista fue encarcelado por Herodes el tetrarca. La duda asalta a Juan el Bautista, para que veáis que cualquier persona, por mucho que predique el Evangelio, a mí me asaltan las dudas todos los días. Es lo que se llama dentro del seno de la Iglesia Católica, que me encanta, las crisis de fe. Una crisis de fe. ¿Quién no tiene una crisis de fe? A lo mejor no nos atrevemos a decirlo, pero cualquier creyente atraviesa crisis de fe. Juan el Bautista atravesó una crisis, sabiendo y habiendo declarado a tanto que Jesús era el Hijo de Dios, aquí le asalta la duda. Y entonces, como la duda asalta a su cabeza, en cuanto a si Jesús era o no el Mesías, ¿qué es lo que hace? Pues manda a sus discípulos a preguntarle si realmente era él o no era él. Juan nos pregunta si tú eres o no eres. Y Jesús respondió. Claro que respondió. Aquí tengo lo que respondió en Lucas 7, 22. Jesús le da respuesta a la incredulidad de Juan el Bautista. Primo, no te alteres, no te alteres. Sé que las cosas no te han salido como quisieras, estás en la cárcel. Y en la cárcel no estás tan a gusto como cuando estabas predicando por ahí con esa libertad. La cárcel nos priva de libertad. Cuando pasamos pruebas es cuando empezamos a dudar de todo y de todos.
En lugar de ver que es una bendición de nuestra vida para crecimiento, empezamos a culpar. Este me ha hecho, este me ha dicho, esta me ha dicho, esta me ha hecho. Por ahí hemos pasado todos. Pero como me ha dicho Paco, hay que esperar. Se nos pasa la verdad, eso se nos pasa y seguimos creciendo. Porque si no nos volveríamos locos. Tenemos que esperarnos unos a otros cuando algún hermano o hermana está pasando por diferentes pruebas. Si ahora se están esperando, estamos esperando que venga alguien a decírnoslo, no vamos a crecer nunca. Tenemos que crecer, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra y aunque cometan 300.000 injusticias en nuestra vida. Porque la soberanía es de Dios. Dios es soberano. Él pone y Él quita. No es el hombre quien pone y quien quita. Dios pone reyes, Dios quita reyes. Si eso lo entendemos, nos daremos cuenta que la obra no es de hombre. Por cierto, el hombre mete la pata. Pero Cristo al final, Dios pone cada cosa en su sitio. Dice así. Y respondiendo Jesús le dijo, id, haced saber a Juan, el Bautista, lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. En este caso no se refiere a una pobreza económica, se refiere a pobreza de espíritu. ¿Cuál es la actitud de un pobre? Salir a pedir. Y el pobre de espíritu cada día pide, Señor, no depende de mi prepotencia, lo que yo sé, lo que aprendo, depende de que tú cada día me quieras bendecir y me quieras dar la porción que realmente necesito hoy para vivir hoy, porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Todos somos pobres de espíritu. Si alguna persona se cree saberlo todo, no sabe nada. Eso dice la Biblia, no sabemos nada. Pobres de espíritu. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Le llevan la respuesta a Juan. A Juan se le fortalece la fe y posteriormente, por Salomé y la hija, le cortan la cabeza y decapitan a Juan el Bautista en su celda. Dice la historia y dice la palabra del Señor. Por lo tanto, los milagros, las señales que acompañaban a Jesús era una evidencia contundente de su carácter divino como Mesías. Y por eso el mismo Dios Padre dio testimonio de Jesucristo en esta tierra, tal y como Nicodemo lo dijo. Fijaros, el mismo Nicodemo que se escapa para ver a Jesús de noche, dice que ese hombre sale de Dios. Vamos a leerlo. Juan 3:2, un solo versículo. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Si Dios no está con él, ¿quién de nosotros va a resucitar un muerto? Por tus obras sabemos que tú realmente eres Dios. Por lo tanto, el segundo testigo, Dios el Padre. El Padre y yo somos uno. Las obras que Él hace las hago yo. Son las credenciales que Él sacó. Y ya ha presentado testigos. Primero Juan, segundo Dios el Padre y el tercer testigo. Tercer testigo, las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras. Qué maravilloso si la Iglesia empezara a estudiar las profecías mesiánicas. ¿Cómo creceríamos? Que sepáis que es uno de los argumentos que más utilizan los apologetas, los defensores de la fe cristiana, para demostrar, claro, intelectualmente, después falta el arrepentimiento, que realmente Cristo es el Hijo de Dios, que nuestra fe es verdadera. Por los textos, si tú coges un texto de hace 2000 años y lees algo que ocurrió 1000 años después, exactamente, y hay cientos de profecías mesiánicas que hacen referencia a Jesús. Cómo iba de morir, que no le quebrarían un hueso, que en la cruz le darían a beber vinagre, que se oscurecería el cielo nada más morir, que sería vendido por 30 piezas de plata y un montón de profecías más. Pues de verdad digo que si estudiáramos la profecía mesiánica, se nos quitarían muchísimas dudas como cristianos. Iglesia, estudia las profecías mesiánicas. Dice así los últimos textos de esta mañana, del 37 al 41, y con este tercer testigo iremos concluyendo. Dice así la palabra. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, el de Dios, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Fíjate lo que dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Voy a parar ahí. Pero ¿cómo te atreves a decirle a unos fariseos, estudiosos desde niño de la Torá, de la Biblia, que le estás diciendo que la palabra no está en sus corazones? Porque Jesús conocía el corazón de todos los hombres. Tenían la palabra aquí, pero la palabra tiene que pasar de aquí a aquí. 45 o 50 centímetros, no hay más. Por eso siempre os hago referencia a un tratado que viene esta iglesia hace más de 30 años, que decía, la salvación se puede perder. No, decía, hay gente que no alcanza la salvación por 45 centímetros. Me
aquel título me alertó. Yo era un jovencito, yo venía a esta iglesia. ¿Quién me iba a decir después que 40 años después estaría aquí? Eso, ni idea. Y decía que hay personas que intelectualizan la palabra pero no la bajan al corazón. Hay que bajarla al corazón, hay que engullirla, hay que creerla. Y la palabra tiene que transformar la vida, porque se puede intelectualizar la palabra. Repito de nuevo, ¿cuántos teólogos conocen la palabra de Dios, pero no se relacionan para nada con el Dios de la palabra, ni hablan con Él? Y te pueden decir la Biblia en latín, en griego, en todos los idiomas que tú quieras, pero no tienen relación con el Dios que escribió la palabra. Como si lees un libro y no tiene relación con el autor del libro. Lo mismo ocurre con nuestro Dios. Por eso tiene que haber un equilibrio entre el conocimiento y la práctica, conocimiento y praxis, noxis y praxis, se dice en el lenguaje filosófico, conocimiento y práctica. Sigo leyendo. Me he quedado en su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Le está dejando bien claro que ellos son incrédulos. Escudriñad. Y esto lo lanza a la iglesia y me lo lanza a mí esta mañana. Escudriñad, termina en D. Tiempo verbal imperativo, quiere decir orden, mandato, no sugerencia. El Espíritu Santo, que es el que escribe la palabra de Dios, no te está sugiriendo que estudies, te está obligando, te está insistiendo, escudriñad como una orden. Las Escrituras, ¿por qué hay un motivo? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y remata con una frase, con un guantazo farisaico: gloria de los hombres no recibo. La gloria viene de arriba, y quien da testimonio de mí es Juan, que preparó el camino, pero por encima está Dios Padre, y posteriormente las Escrituras, que también conocéis todos y cada uno de vosotros. Así que las Sagradas Escrituras serían el tercer testigo que dan testimonio de que Cristo es el Mesías, el ungido, el enviado de Dios. Si los judíos eran incapaces de ver el testimonio del Padre a través de las obras que hacía Jesús, ya que Dios es invisible, a Dios nadie le dio jamás, Juan 1,18, sino al unigénito del Padre, que le dio a conocer nuestro Señor Jesucristo. Repito, si los judíos eran incapaces de ver el testimonio del Padre a través de sus obras, puesto que Dios es invisible, nadie lo puede ver, lo podían hacer a través del testimonio de las Escrituras, que las conocían muy requete bien, se las sabían de memoria. De hecho, en Israel una de las cosas que más me impactó en uno de los viajes era ver que los abuelos iban de la mano con sus hijos, o con sus nietos, y les iban repitiendo la palabra. Me ponía con Gonzalo y digo, porque sabe que es la palabra, no es que dice Adonai muchas veces, Adonai, 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 sí, le está repitiendo. Y estas palabras las repetirás en el camino, y andando, y sentado, y levantándote, y subiendo y bajando. Todo lo que hagáis con vuestros hijos, con vuestros nietos, como tú haces, hermana, enseñándoles las Escrituras, eso nunca jamás vuelve vacío. La palabra tiene poder para transformar los corazones. Así que estos líderes judíos, la mayoría fariseos y escribas, con los que más él hablaba, conocían perfectamente la ley, conocían perfectamente los profetas, pero se negaban a creer en ella. Fijaros, la tenían aquí, pero no aquí. Y Jesús les dice incrédulos, les dice que la palabra no mora en sus corazones. Hay que tener valor, ¿eh? Para una persona estudiada, decirle eso, sí, tú mucho, pero después no veo ningún fruto de ese conocimiento. Jesús no tenía credenciales, como ellos, los fariseos tenían su credencial, se les conocía, el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Nicodemo, tenían sus credenciales. No sé si existirían carnet en aquella época, no tengo ni idea. O el parabién de todo el pueblo. Pero Jesús no tenía ningún título. Nada que le acreditara que él era el gran rabino. No había estudiado en las escuelas rabínicas. Pero las Sagradas Escrituras ya hablaban de él. Y él lo que quiere confrontarlos con eso. Vamos a salpicarlo un poco más. Esto lo he escrito esta mañana. ¿Cuántas personas pueden llegar a dominar las Escrituras con su mente carnal? Pero si no permiten que transforme su corazón, como estos fariseos, terminarán negando a Jesús. Tú puedes vivir por el intelecto, incluso por las emociones, pero cuando baja la emoción ya me desanimo porque empiezo a ver los fallos. Nos ha pasado a todos los cristianos. ¿A que sí? A todos nos pasó. La emoción de la salvación, el enfriamiento, ver errores, y estar a un pie de salir de la iglesia. Por ahí, eso lo hemos vivido todos. O sea que si te está pasando es normal, estás en el camino correcto.
Lo importante no es cometer el error de dejar a Cristo, sino seguir en sus caminos. Por eso le dicen, ni tenéis su palabra morando en vosotros, que ya lo hemos leído. Por ello, Iglesia, el estudio de la palabra es clave para el creyente, ya que solo ahí, vamos a encontrar a aquel con mayúsculas que nos puede dar la vida eterna. En el estudio, en el escudriñeo, como yo digo. Por eso Jesús le dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Por eso, el testimonio de Jesús es verdadero. Ya estoy rematando, porque es verdadero. Porque presenta 3 testigos. Cumple con la ley. Jesús no vino a abolir la ley, vino a cumplirla. Ayer lo estudiamos. Oísteis que fue dicho, no robarás. Pero yo os digo, oísteis que fue dicho, no adulterarás. Y Jesús sube el listón. Pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer para desearla en su corazón ya pecó. Ya cometió adulterio. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, y subía siempre el listón de la ley. Nunca vino a quitar la ley. Al contrario, bueno, tendríamos que hablar de la dispensación y no toca hoy. Por lo tanto, ¿con qué testimonios cuenta Jesús? Lo hemos visto. Juan el Bautista, Dios el Padre y las Sagradas Escrituras. Son los 3 testigos que dieron testimonio acerca de su persona y por eso no necesitaba el testimonio de ningún otro hombre, ni nombre, ni mucho menos la gloria de ellos. ¿Por qué no necesitaba Dios la gloria de los hombres? Porque la gloria Dios mismo se la había dado. Por eso remata este mensaje. Gloria de los hombres no recibo. No quiero ni adulación ni lisonja. Algo que es muy humano y que nos gusta a todos. A que a todos nos gusta la palmada. ¡Oh, qué bien lo has hecho! ¡Oh, qué pedazo de palabra! Y empieza el ego así a subirse. Después llega el Espíritu Santo y dice, bájate del burro. ¿No ves tu corazón que hay muchas cosas por resolver? Y ahí estamos siempre con la lucha, ¿verdad? De subirnos y bajarnos y ajustarnos a la palabra de Dios. Pues hasta aquí es el mensaje en esta mañana de su palabra. Nosotros entendemos y creemos que Cristo es el Mesías. Pero qué bueno que escudriñando podemos ver que Cristo siempre está sometido, sujeto a la ley, sujeto a sus padres de pequeño, sujeto a la ley. Él estaba sujeto. De hecho, cuando le piden el tributo para el César, él tenía que darlo. Y él, él dice, corre, pesca al mar de Galilea y dentro de un pez, menudo milagro, lo leemos. Y parece fantasía, ¿verdad? Fantasías animadas de ayer y hoy, como veíamos en los dibujos animados. Y dentro del pez vas a encontrar lo justo para pagar. Es lícito dar al César. ¿De quién es esta imagen inscripción? Del César. Pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y en esta mañana nosotros tenemos que dar a Dios lo que realmente es de Dios. ¿Y que le damos? Pues la gloria, la honra, porque Él es realmente el Mesías que vino a esta tierra a derramar su sangre por cada uno de nosotros. Ya se me acaba el motor, se va apagando poco a poco. Que el Señor bendiga su palabra.